dificultad en general de comunicar economía. Digo, economía representa una dificultad particular porque representa ciertos desafíos a la hora de comunicar vos desde de lo que es institucionalmente, por dos motivos. Primero, porque vos tenés un conflicto respecto a la complejidad a veces de lo que estás comunicando. En el caso de la renegociación de la deuda hay una complejidad muy particular sobre qué es lo que estás comunicando. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Buenísimo. Respecto a qué es lo que estás comunicando, pero otro factor fundamental dentro de lo que fue la comunicación de la deuda fue que vos tenías en su momento, y lo seguís teniendo, grandes operadores mediáticos que operaban para que el acuerdo no funcione, en el sentido que vos tenías básicamente a los principales fondos de acreedores operando en los medios nacionales, y era sabido. Entonces el gobierno tenía, desde la comunicación oficial, esa doble complejidad. Por un lado, yo tengo un tema que es complejo de entender, este proceso de renegociación. Por otro lado, tengo operadores del otro lado que, o sea, los fondos de inversión de los Estados Unidos estaban operando dentro de la política y dentro de la comunicación con los medios nacionales. Y al mismo tiempo vos, en el medio de una negociación, hay un montón de datos que vos no podés salir a decir, que vos no podés salir a hablar, porque cualquier información que vos des puede romper la negociación. Para que la gente tal vez lo entienda, los fondos de crédito con los que negociamos no tienen un conocimiento exacto de lo que pasa en la Argentina. Su conocimiento es a través de medios y consultoras. Digo, contratan consultoras que trabajan acá, que trabajan en todo el mundo, que les expliquen qué es lo que está pasando en Argentina. Digo, tal vez nosotros tenemos un conocimiento cotidiano de lo que pasa De lo en que nuestro pasa, país, claro. pero estos fondos no. No, Estos fondos no tienen ese conocimiento. Y lo paradójico de esto que planteas es que también es como que nosotros muchas veces despreciamos el conocimiento que tenemos alrededor de un montón de cosas de lo que sucede en el mundo, pero en el mundo no es lo mismo. Entonces, estos son acreedores que solo quieren cobrar más allá de la realidad concreta de lo que esté sucediendo en el país. Exactamente, a mí en su momento una persona del gobierno me dijo una frase que no me voy a olvidar, que me dijo, el tema es que estos tipos leen lo que le dice la consultora y en base a eso toman las decisiones y ven lo que leen en los medios. Y al mismo tiempo vos, como gobierno, desde el Ministerio de Economía, el objetivo era no asociar a Martín Guzmán con el ministro de la Deuda. Entonces hubo una decisión real de comunicar poco. Acertada o no acertada, con el diario El Lunes y con la oferta con la negociación argentina casi cerrada, podemos decir que fue una buena decisión en cierto sentido, y lo que sobre todo porque lograron en un sentido, digamos, desde la comunicación, por así decirlo, dejar bien en claro por ahora que la tarea actual del ministro y del ministerio era renegociar una deuda que heredaron. No hubo una lógica de todo el tiempo hablar y decir que era una deuda heredada desde el punto de vista como podría haber sido la pesada herencia del macrismo. No hubo ese eje de comunicación que el macrismo sí lo usó, que el gobierno de Macri fue un eje transversal, esto es la pesada herencia. Acá lo que hubo muy claro es, esta es una deuda que recibimos y es un tema que tenemos que empezar a solucionar. Claro. Es otro tipo de estrategia que también está basado en lo que realmente sucedía. Sí, es que también creo... la suerte... Sí, perdón, es que también creo que es con el perfilamiento de lo que sucede con la deuda, porque esta es deuda de 2005 y de 2005 a 2011, la mayoría de la deuda de lo que se reperfiló ahora. Bueno, ahí hay una gran verdad, pero bueno, algo que todos los que trabajan en economía te decían en su momento es, nosotros hoy tenemos un problema real. Digo, la deuda era un problema real, entonces vos como primero tenías que resolver la cuestión real, digo, de resolver el acuerdo y después podés pasar a ver cómo lo comunicás, sobre todo por lo que habíamos hablado antes y que vos no podés ir generando expectativas en un gobierno que últimamente viene generando expectativas que a veces no termina de cumplir, lo que hablábamos antes con el impuesto a la riqueza y con Vicentini. Y después hay otra complejidad que va más histórica en Argentina, que es el rol de los ministros de Economía y el vuelo propio o no que pueden tener los ministros de Economía. Digo, si hay un ministerio complicado de gobernar en la Argentina, es el ministerio de manejar en la Argentina, es el Ministerio de Economía. Digo, todos tienen su complejidad, pero Economía tiene una ventana de muy grande y queda muy expuesta. Y si nosotros hacemos un poco de marcha atrás, de recordar a los ministros de Economía, tal vez el último, Kicillof,
es un ministro de Economía recordado, sobre todo porque termina siendo gobernador, Gobernador. pero era un ministro cuya legitimidad partía de, obviamente, sus títulos, no estamos bajo ningún concepto, pero partía de haber sido elegido por Cristina, era el ministro que había elegido Cristina. Y así iba para atrás. Tal vez el último ministro que tenía un peso propio fue Lavagna, Lavagna, claro. Claro. Digo, y Lavagna incluso toma peso propio y cuando toma más peso propio termina rompiendo Claro. con Néstor. Claro, Digo, claro. hay una realidad ahí sobre el poder del ministro de Economía y un juego en un país como el nuestro en donde se juega todo el tiempo ese contrapeso entre el poder del ministro, el poder del presidente a la hora de comunicar. Entonces los ministros no tienen tanto vuelo o podría ser en otros espacios. Claro. También tiene que ver con cómo se configura la política local. Sí. Euge, ¿querés preguntar Pero a algo? vos, perdón, sí, ¿te pareció en general, mirando desde ahora, una estrategia comunicativa exitosa la de Martín Guzmán? Yo creo que hay dos varas para medir eso. Podemos medirlo desde el punto de vista donde si el acuerdo que se cerró está bien, entonces ahí podemos decir, bueno, evidentemente la estrategia de ir dando comunicación por goteo, de no tener, porque de no cometer ningún traspié en ningún momento tratando de anunciar algo y que después los bonistas te salgan a contradecir, podemos decir que sí, que le salió bien. Yo creo que también esto lo vamos a ver un poco más adelante en el nuevo rol que pueda tomar el Ministerio de Economía. Porque ahora Argentina tuvo un logro que tiene peso por sí solo, claro. donde tal vez, hay una frase que yo siempre digo que es que la comunicación no reemplaza la gestión. Entonces, vos podés comunicar bien, podés comunicar mal, pero si a vos el acuerdo no te salía, vos podías ser el Maradona de la comunicación y ibas a volar igual. Claro, tal cual. No ibas a poder tenerlo. Claro. Lo que sí, como le viene pasando al gobierno en muchos espacios, no tuvo tanto control de lo que se manejó en la agenda, pero es muy difícil, es lo que decíamos antes, cuando vos tenés a los propios fondos operando dentro de los medios. Entonces, ahí era una comunicación y una pelea que tenían que mantener todo el tiempo, y yo creo que hasta ahora, y por los resultados, lo manejaron bien. Hay que ver cómo sigue, hay que ver qué pasa la semana que viene cuando ya esté el arreglo dado, cómo empieza a modificar la comunicación del Ministerio de Economía. Cuando empieza a tener una comunicación más activa, porque antes era muy difícil, tampoco hay mucha información que no podés revelar, no tenés mucho para comunicar tampoco. Y realmente eso, no había mucho para comunicar. Y en cuanto a lo que vos pensás respecto del perfil del ministro, no en lo específicamente económico, ¿no? Sino el perfil que se busca desde la imagen que da, ¿no? Viste que es como un perfil hipertécnico, perfil bajo, pero no técnico tecnócrata, sino técnico más académico, ¿no? Viste que venía con el pergamino de ser discípulo de Stiglitz y todo lo que va. Y es como que el gobierno intenta, no sé si la palabra es forzar, pero sí le da mucha bola a esto de los antecedentes académicos de los ministros, ¿viste? Esto del gobierno de científicos no es solo una declaración, sino también es una forma en la que toman el perfil de sus cuadros técnicos en lugares específicos. Sí, bueno, incluso esta pregunta que vos me haces ahora, yo ayer lo pensaba. Yo siempre tengo una frase que para mí en realidad los ministros son cargos políticos, no necesariamente cargos técnicos. El ministro, necesariamente el ministro no tiene por qué ser la persona que más sepa de un tema, tiene que ser la persona que sepa cómo resolverlo. Hay una frase que voy a llevar, que me la decía un amigo en su momento, es: Randazo de trenes no sabe nada, y sin embargo fue la persona, pero no lo hablo mal, fue el ministro que con una buena gestión, porque tuvo una gran gestión en ese lado, logró modificar los trenes en lo que es el AMBA. Y sin embargo, una persona que no tenía un conocimiento muy profundo sobre el área trenes antes de ser ministro, pero supo políticamente manejarlo como para poder llegar. Sin embargo, ahora es otro el paradigma. Claro. Ahora el ministro es el tipo que más sabe de, o es la persona que más sabe de en un cargo. Creo que esto le va a funcionar, pero también estás muy, muy atado a los resultados. Claro. Y responde mucho a un clima de época también, porque es un poco una derrota de la política plantear el gobierno de los científicos.
Claro. Antes había un orgullo de plantear el gobierno de los políticos. Claro, es como también creo que yo una búsqueda de identidad propia, que fue algo que se le reclinaba al gobierno de Macri y que lo tomaban al principio lo tomaban como una cuestión propia y práctica, y después era como una cosa de denostación de la oposición, el gobierno de los CEOs, ¿no? De los empresarios, de los dueños de empresas, ¿no? De los que mejor administran porque vienen del sector público, del sector privado, digo, de los que mejor administran. Esto también fue como una identidad que en primera instancia tomó el gobierno de Macri, que después se fue diluyendo y hasta fue utilizado en forma de denostar al gobierno. Es el gobierno de los CEOs, el que no piensan en lo público. Por eso el mejor equipo de los 50 años, y claro. Vos tuviste a tu jefe de gabinete en una conferencia de prensa diciendo estoy aprendiendo como todos. Sí, sí, fue. Es un meme que lo tengo en mi celular, le estoy aprendiendo como todos, y vos decís, sos el gobierno de los CEOs, sos el gobierno del mejor equipo, no podés tener a tu jefe de gabinete diciendo estoy aprendiendo como todos, pero al mismo tiempo lo que le pasó al gobierno nacional es con Ginés, que Ginés, las 3-4 veces que salió a hablar, claro. Yo creo que no estoy hablando de su calidad como ministro, que es otra cosa importante, que es que seas buen ministro no necesariamente significa que seas buen comunicador. Exactamente, que es lo que decías en un principio, tal cual. Puede ser el mejor ministro de salud, sin embargo, la que es buena comunicando es Carla Bisotti, bueno, que vaya ella. Claro. Hable ella, que es buena, sabe que hable y habla bien y es didáctica. Ginés tal vez es un tipo que no necesariamente hay que exigírselo a un ministro. Claro. Digo, puede ser, a eso volviendo a la pregunta anterior, puede ser un cargo político, un cargo técnico, no necesariamente tiene que ser un tipo exactamente, es lo que a veces decimos en el programa, y a veces también tenemos que hacer un mea culpa nosotros, cuando hablamos de que tiene ministros que no le atajan un penal a la hora de poner en palabras, marcar agenda o poner en la gente, poner un tema, instalar un tema o salir a responder algo. No tiene grandes comunicadores este gobierno y por eso se ha desgastado tanto la figura del presidente. Tal vez Cafiero, por poner un ejemplo el más conocido, sea un gran ministro. No lo sabemos porque en la práctica todavía no hemos visto grandes cosas y esto se va a ver en el tiempo, pero a la hora de hablar tampoco es que te resuelve algo o te genera alguna sensación de algo positivo, sino es más de lo mismo. Hasta incluso su carita tan joven es como que no le juega muy a favor porque sinceramente dicen este muchacho le falta experiencia, le falta un golpe de horno. Es lindo nomás. O sea, pasamos de amar a Kicillof, porque es Kicillof, no es Kicillof, a este muchacho que también genera y despierta pasiones en la gente, en la militancia y en muchos otros sectores, pero en definitiva a lo que le necesita el gobierno a veces, o por lo menos lo que uno piensa desde otro lado, no le estaría resolviendo muchas cosas al presidente, como por lo menos cuidar la imagen del mismo. Ahí también creo que hay perfiles, y justamente el jefe de gabinete es un cargo netamente de exposición, no, más que un cargo administrativo. De hecho, cuando se piensa en la reforma del 94, el ministro del jefe de gabinete vendría a ser como una especie de primer ministro, ¿no? a la parlamentaria, que es el que absorbería todas las presiones y sería el ministro fusible en caso de que para que no llegue al presidente, ¿no? Y lo que está sucediendo con Cafiero es que creo que está más en la gestión diaria, porque es el que está en Casa Rosada, es el que se reúne con los grupos, con los ministros, etcétera, y Alberto Fernández está como más ligado netamente a lo que es la administración de la pandemia, de la cuarentena, y Cafiero está más en los asuntos del día a día, pero no tiene una comunicación tan fuerte, una exposición tan fuerte como por ahí veníamos acostumbrados. Creo que los últimos dos jefes de gabinete hicieron, mal o bien, hicieron gala de esto, desde la verborragia de Aníbal Fernández y hasta la forma de hablar, guste o no, a eso que vos decís, ¿sabés a qué me hace acordar? Perdón que lo traslade a este plano, ¿no? Me hace acordar a Chilavert en Vélez. Absorbía toda la presión, ¿me entendés? Sí. Generaba una fantasía de que era un muro incontenible en el arco, ¿me entendés? Y en realidad era más un biribiri, una cuestión mediática, ¿me entendés? Que liberaba una presión tremenda en los jugadores que podían después desplegar un poquitito mejor lo perro que eran, pero bueno, de alguna manera era jugar aliviado es mucho mejor que jugar con presión. Lo que vos decís, Kevin, es totalmente cierto. No podés tener la mejor comunicación, pero si por ejemplo no
no lo llevas a la práctica o los resultados no se dan, no te termina sirviendo a la larga. Esto pasa con lo que decías vos respecto de Guzmán, justamente, que era lo mejor mantenerlo medio quietito todo, medio callado, jugarla tranqui, porque no sabes cómo podía terminar esa negociación, que a la larga le pudo haber salido bien, y por eso también, así como no salieron a comentar cómo iba la negociación, tampoco salieron a celebrarlo como si fuese, no sé, el Leeds de Bielsa, ¿me entendés? No. Sobre todo porque falta un montón de cosas, Exacto, falta renegociar con el exacto. FMI. Y Gonza, te voy a decir algo, vos Sí. no nombraste a otro jefe de gabinete que para mí fue uno de los ejemplos más claros de eso, que fue Coqui Capitanich. Ese es el Coqui Coqui. Capitanich, El Coqui Premier. todas las mañanas, a las 7 de la mañana, Como nosotros. dando la conferencia de prensa, rompiendo el Clarín, te guste o no te guste, pero el tipo estaba todos los días a las 7 de la mañana ahí. Hágame la pregunta de que usted, cuando se acuerdan, el queremos preguntar, Sí. la canción, yo no me olvido más. Pero ahí había un perfil, dos perfiles en los dos ministros que ustedes nombraron, que ocupan la comunicación con política. Claro. Y en este momento el contenido es más bien dedicado a la gestión, a lo técnico, y no había mucho por comunicar, esa es la realidad también. Claro. Hay que ver ahora, más adelante, qué agendas se abren. Exacto. E igualmente, y esto es para criticar también, hay una inconsistencia en algunas cosas que hace el gobierno, y se ve muy claro en el pasar de Horacio Rodríguez Larreta es mi amigo, a en la ciudad de Buenos Aires los viejos se tienen que ir a atender a la provincia en una semana. O sea, Claro. eso ahí hay algo que, ayer lo comentábamos, yo desde lo personal no le encuentro todavía si hay verdaderamente alguna Eso intención es peronismo real puro para mí. ¿Cómo? Es peronismo puro, usted tiene razón y usted también tiene razón, es la lógica del frente, es la lógica política en la cual pretenden pivotear en este momento en el que los acuerdos políticos para garantizar la sostenibilidad se hacen imprescindibles. Convengamos que Estoy también... de acuerdo, pero te estás metiendo con alguien que no es tu aliado necesariamente. Exacto, pero que algo la así situación te puede costar. lleva, la situación te lleva. Sí, Y yo creo que es como es una situación familiar, si se quiere, ¿no? Un padre conciliador con dos niños que están descarriados, uno que sabe que se las puede mandar, total, él de calladito la juega bien, y el otro que no se aguanta, ¿viste? El Claro, otro que quiere tiene salir. que salir y Otro hablar. que desde la comunicación como diputado moderación, le sirvió para Sí. escalar, pero ahora que está ocupando otro cargo, ¿me entendés? Es como que callate un poco porque tenés que demostrar Sí. con laburo, no con palabras. Sí, ahí también creo que hay algo muy muy importante que es lo que marca Euge con respecto a esto, que es el tema también de la elección del contrincante, ¿no? Esto de que a Cristina creo que le terminó saliendo mal en 2015, esto de exaltar tanto la figura de Macri como el contrincante, la oposición, y le terminó ganando. Y creo que acá la elección del contrincante, tanto a favor y en contra, es es de la Larreta. La Larreta por el cargo institucional, por lo que está mostrando, y también es un poco para dividir hacia adentro lo que es el frente de Juntos por el Cambio. Convengamos, Sí, porque honestamente la reta es dentro de todo lo que es el ala frente por el cambio, dentro de todo lo que es Juntos por el Cambio, la reta es lo más razonable con lo que podés hablar Claro, verdaderamente, porque claro, Sí, claro. es el que mejor se esconde. ¿Cómo? ¿cómo? Es el que mejor se esconde. El Muy que bien. mejor bueno, muestra justamente, él aprendió yo de verdad les digo, si lo miran, aprendió a jugar ese rol. Claro. Fíjate que fue el menos dañado, el menos golpeado, el más favorecido de las derrotas de Juntos por el Cambio, y hoy lo puedo ver más claro cuando lo ves sentado al lado del presidente. Claro. ¿Me entendés? Y- Esperando, él lo único que tiene que hacer es esperar. Y que en su momento también Que lo logró ataquen nada más. y que en su momento también logró que, por ejemplo, Lustó juegue por adentro y vaya senador y no le compita en la ciudad, que realmente era una competencia un poco más real, si querés, en la ciudad de Buenos Aires, Lustó, de lo que podía hacer. De hecho, en 2015 llegaron al balotaje. Pero aparte es hábil, porque hace poco se conoció cómo él financió las campañas de Spert y de una parte de la izquierda Claro. para dividir el voto. Es el más hábil, hoy en día es el más hábil que tiene Juntos por el Cambio y es
es el presidenciable, es quien en 2023 claramente va a ser, o sea, no puedo hacer futurología porque no sabemos todavía si capaz estamos cerrados en 2023, pero de cara a hoy en día una contienda electoral es el rival de Alberto Fernández, y no es un rival fácil, digo, porque la ciudad absoluto. Es de él. Exacto. 100% de Larreta, sí. Lo digo como porteño que lo veo que la ciudad es de Larreta, y si sale bien parado la comunicación y sale bien parada la ciudad de la pandemia, es el rival a vencer, a menos que salir bien parada para la ciudad también sea salir bien parado para la nación, y bueno, el rival a vencer sea Alberto también. Falta muchísimo, pero ya se perfila una rivalidad entre Larreta y Alberto en las elecciones, que enhorabuena si es una contienda moderada. Lo digo en cierto sentido viendo lo que está pasando en América Latina, viendo lo que está pasando, hoy hablábamos más temprano de Estados Unidos, si la contienda es Alberto Fernández versus Horacio Rodríguez Larreta y se puede mantener, porque yo estoy de acuerdo con que es el que mejor se esconde, pero si se puede mantener, dentro de, desde ya el ámbito democrático, pero dentro de una conversación que es estable y que no nos pasa un Bolsonaro y que no nos pasa un Trump, yo prefiero eso, honestamente, porque la Argentina, siempre va a ser bipolar, lo fue toda la vida, prefiero que por lo menos lo que sería todo el ala más de derecha en la Argentina, todo el ala tenga una opción moderada para votar, que puede ser Larreta, que puede no gustarnos en un montón de cuestiones, pero claramente es un moderado dentro de su propio espacio, y es un moderado si lo comparamos con el resto de los posibles o de dirigentes de América Latina y del mundo. Potenciales candidatos. Exacto.